hemos acomodado los tres últimos temas que quedaban. Intercambiadores de calor, que es el tema 6, solamente es una clase adicional sobre lo que ustedes ya vieron sobre intercambio de calor el año pasado en FOI. Entonces, este año lo único que vamos a hacer, espérenme un ratito que acá está viéndome algo en el chat. Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bueno, el tema 6, lo único que es una metodología nueva para un tipo particular de intercambiadores de calor, que es el de carcasa y tubos, y vamos a ver también cómo son los intercambiadores de placas. Esos ustedes los vieron muy en forma general el año pasado en FOI, entonces este año vamos a profundizar esos dos temas. Como ese tema es cortito, lo vamos a dejar para la semana que viene junto con secaderos. Y hoy día vamos a ver evaporadores, que era un poco más largo. Yo les subí el video el martes, no sé si alguno tiene alguna duda sobre eso o quieren que vamos haciendo como un repaso general sobre el PowerPoint. Yo prefiero, profe, un repaso general y ahí le voy preguntando las dudas. Bueno, les comento que el tema de evaporadores, de los tres que quedan, para mí es el más interesante. Lo vamos a resolver al tema de evaporadores solamente con balances de materia y energía, y la ecuación de continuidad que estamos utilizando, o de transferencia, perdón, que estamos utilizando, es una que ustedes ya vieron el año pasado, que es la que corresponde a intercambiadores de calor, Q igual a U por A por delta de T, donde acá no va a hacer falta usar el delta de T medio logarítmico, como hacíamos en intercambiadores de calor, porque vamos a considerar que de los dos lados del evaporador, en la fase vapor y en la fase de la cámara de evaporación, la temperatura se mantiene constante. Entonces, en ese caso, no hace falta plantear un delta de T medio logarítmico, sino que se resuelve directamente con un delta de T simple. Eso como gran particularidad. La otra cosa importante que ustedes van a observar es que los esquemas con los que representamos los evaporadores no se condicen con la realidad del equipo. El equipo tiene una estructura física diferente al formato sencillo que damos cuando lo estructuramos, aunque los balances que planteamos son válidos en cualquiera de los dos, en los evaporadores reales y en los evaporadores representados con esas imágenes tan sencillas. Bueno, empecemos entonces. Vamos a ver las características de las disoluciones que se utilizan dentro de los procesos de evaporación. Vamos a ver también los distintos tipos de evaporadores, cómo funcionan los evaporadores y dos parámetros característicos del funcionamiento de los evaporadores, que son la capacidad y la economía. Ustedes están viendo bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Porque yo ya los dejé de ver a ustedes, solo veo el PowerPoint. Luego vamos a ver a qué nos referimos con la elevación del punto de ebullición y aquellas soluciones que posean elevación del punto de ebullición, cómo se comportan y cómo se hacen los cálculos cuando hay que hacer el cálculo del área y del intercambio de calor en un evaporador. También vamos a ver cuál es el efecto de la carga del líquido y la fricción en los tubos. Vamos a plantear los balances de materia y los de energía. Y vamos a hacer particularmente el cálculo de evaporadores de múltiple efecto, ¿sí? Uno simple y uno múltiple efecto. Por último, vamos a ver algunos métodos, pero muy por encima, y de eso no vamos a hacer práctica, sino que solo a modo teórico, de cómo se puede mejorar el rendimiento en un evaporador. El Jan Koplis y el McCabe están buenos, y dos libros que son más específicos para la parte de evaporadores son el Luyven y el Wallace, ¿sí? En estos dos, porque sobre todo están planteados los balances de materia y de energía que les pueden servir muy bien.
pero con que los vean del Jan Copley y del McCabe es más que suficiente. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que buscamos? Es que puedan hacer los balances de materia y energía en un evaporador, ya sea de un efecto o de múltiples efectos. Que puedan proponer acciones de mejora en la eficacia de un evaporador, puedan evaluar la economía de un evaporador como un parámetro que los caracteriza, evaluar el incremento útil de temperatura en un evaporador, proponer condiciones más adecuadas para el funcionamiento y la operación del equipo en función de la temperatura y la presión, evaluar el calor transferido en un efecto, evaluar la necesidad de vapor vivo en un evaporador de simple o de múltiple efecto, cómo se modifica la necesidad de vapor vivo. Cuando hablamos de vapor vivo, estamos hablando del fluido calefactor que ponemos en el primer efecto del tren de evaporación. También vamos a ver las distintas configuraciones y que ustedes puedan saber, mirando el esquema, de qué se trata y cómo está compuesto ese evaporador. Luego vamos a ver realizar el cálculo de las condiciones operativas en una aplicación típica. Lo que yo les había preguntado, para los que vieron el video, es que en qué empresas acá en el NOA se utilizan evaporadores en sus procesos. No sé si alguno investigó. Bueno, les queda de tarea para la casa, ¿sí? Le voy a avisar a Darío que queda como primera pregunta para el trabajo práctico de este tema, ¿sí? Bueno, acá ustedes pueden observar distintas configuraciones de evaporadores. Este que tienen arriba a la izquierda es un evaporador de un solo efecto. Ya es un rack completo, ¿sí? Está el equipo de evaporación y ustedes ven acá al costado, tienen toda la caja de control y todas las cañerías y elementos adicionales que hace falta para que funcione. En el segundo arriba, a la derecha, ustedes también tienen el evaporador acá armado al costado y a su vez tienen a los costados todas las torres de enfriamiento que hacen falta para la generación de los líquidos que están circulando dentro del evaporador. Acá abajo a la izquierda tienen por el contrario un equipo de mucho más robustez, mucho más grande. Ven acá que están con esta grúa colocando el cuerpo del evaporador y acá tienen dos evaporadores conectados en serie. Se supone que está entrando la alimentación por acá y los vapores de este entran a la cámara de intercambio de calor del segundo evaporador, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a ver cómo son las soluciones o disoluciones que aparecen en un evaporador. En un evaporador va a haber una disolución que va a tener un líquido, como un líquido carrier, un líquido que sostiene a los solutos, y un soluto que se quiere concentrar. El objetivo puede ser el vapor que se genera o puede ser la concentración del líquido a la salida, cualquiera de los dos. En este caso, estas soluciones que se colocan dentro de un evaporador pueden tener comportamientos diferentes con respecto a la temperatura. Por ejemplo, existen algunos componentes que cuando uno los va a evaporar pierden sus particularidades, como por ejemplo la leche o el jugo de naranja, que si son elevados a una temperatura muy alta, pierden su calidad como alimentos, ¿sí? Por ejemplo, porque contienen proteínas que se desnaturalizan durante el calentamiento. Entonces, en esos casos, lo que se trata de hacer es una evaporación a muy baja temperatura para que no se descompongan estos alimentos. También se pueden formar sólidos. Puede ser que al empezar a concentrarse la solución que estamos evaporando, se empiecen a formar cristales o se aglomeren las partículas sólidas que estaban en suspensión y se van depositando en el fondo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta
para que nuestro evaporador tenga algún sistema de limpieza que impida o que pueda rescatar los cristales o los sólidos que se están formando. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las particularidades del punto de ebullición de la mezcla. En general, nosotros vamos a trabajar así como en los casos más sencillos, como que la temperatura de ebullición es la misma en cualquier concentración. Pero hay algunas sustancias particulares donde hierven a temperaturas mayores a medida que aumenta la concentración. Eso se llama elevación del punto de ebullición y es una propiedad crioscópica de estas sustancias, ¿sí? Una propiedad ebullioscópica en realidad de estas sustancias. Ustedes lo deben haber visto cuando cursaron química general o química para ingenieros, que vieron que algunas sustancias elevan su punto de ebullición en función de la concentración. Eso va a ocurrir en los evaporadores y hay que tenerlo en cuenta porque al cambiar la fuerza impulsora también cambia el área de intercambio dentro de cada evaporador. En algunos evaporadores también ocurre que se puede formar espumas. Los líquidos que están adentro de la cámara de evaporación están en continuo movimiento, ya sea un movimiento porque queremos que esté en movimiento o porque la presencia del vapor está burbujeando dentro del líquido y se genera este movimiento de las partículas, y algunas de ellas entonces forman espumas. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta para redimensionar el área de la cámara de combustión, de la cámara de evaporación, debido a que hay que darle el espacio que corresponde a las espumas. Y en esa parte de la espuma no se está transfiriendo calor entre la sustancia y el vapor, sino que hay aire presente, entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de evaporadores vamos a tener. El esquema general, entonces fíjese la diferencia entre este esquema general y estos equipos, ¿sí? El más parecido sería este, pero no condice mucho la forma física del evaporador con su representación gráfica. Lo que nosotros queremos mostrar en este tipo de esquemas básicos es que existen dos fases. Uno que corresponde a la cámara de evaporación, que sería todo este cilindro que ustedes tienen acá, este tanque, que se encuentra todo el líquido que está acá adentro a presión P1 y a temperatura T1. Y por otro lado existe una fase por donde está circulando el fluido calefactor, que en general es vapor de agua caliente, en estado vapor, y que cuando sale como condensado. Como solo pierde calor latente, entonces la temperatura a la que entra y la temperatura a la que sale es la misma, no hay cambio térmico en el fluido que está haciendo de fuente caliente, sino que solamente está entregando la energía de condensación entre HS y HS minúscula. Este calor entregado a través de las paredes de este sistema, que acá en este caso está representado como un serpentín, pero si lo ven acá, están este haz de tubos que están acá adentro, o acá adentro puede haber, por ejemplo, un haz de tubos, ya vamos a ver enseguida otros esquemas más, o puede haber un serpentín que está girando en toda esta cámara. Entonces tenemos dos fases, la fase de la cámara de evaporación y la fase por donde está circulando el fluido calefactor. ¿Cuáles son las corrientes que entran y que salen a este sistema? Por un lado, a la cámara de evaporación está entrando una alimentación líquida, F, que se encuentra a una temperatura TF de feed, de alimentación, con una determinada composición, por ejemplo, al 10%, al 20% en los sólidos que queremos concentrar, y con una entalpía de líquido, por eso está con minúscula HF. Como ustedes ya saben de termo, las entalpías de una corriente líquida las podemos calcular en función del CP de esa corriente por el delta de T entre la TF y la T de referencia. ¿Sí? Espérenme
2 segunditos. Voy a desconectar todo lo que me está haciendo ruido en la computadora. Le pueden avisar, no sé si está conectado Enzo, que ya llegó su examen. No sé si está conectado. No, ¿no? Bueno, entonces estaba entrando una alimentación F que tenía una determinada temperatura TF, una determinada composición XF y una entalpía HF. Como yo les comentaba, ustedes de termo ya saben que la entalpía de un líquido se puede calcular como el CP de ese líquido, que es un promedio entre los CP de todas las sustancias que existen dentro de la corriente, por el delta de T entre la temperatura a la cual se encuentra esa corriente y una temperatura de referencia. Cuando entra a la cámara de evaporación, se pone en contacto indirecto a través de las paredes de este serpentino de los tubos con una fuente caliente. Por lo tanto, parte del calor que tiene esta fuente caliente sirve para que la corriente de alimentación llegue hasta la temperatura T1. T1 es mayor que TF, y una cierta parte de la solución evapora. ¿Cuál parte? Solo el vapor, solo el líquido, ¿sí? Los sólidos que estaban en suspensión o la sustancia que estaba dando la concentración acá, no pasa a la fuente, a la fase vapor, sino que se concentra en el líquido que está acá abajo. Cuando sale el líquido por el fondo, tiene una temperatura T1, que es la misma que la de la cámara de evaporación, tiene una composición XL, que es mayor que XF, o sea, acá va a estar al 70%, al 60% y entró al 20 o al 30, se concentra en estos sólidos, y tiene una entalpía HL, que es diferente de HF, porque se encuentra a una temperatura mayor y con una concentración diferente. También esta concentración acá abajo la podemos calcular, la entalpía en la corriente de líquido la podemos calcular como el CP de ese líquido por la temperatura T1 menos una T de referencia. Por otro lado, la otra corriente que está saliendo de la cámara de evaporación es una corriente de vapor, ¿sí? Que también se encuentra a la temperatura T1, que tiene una humedad HB y que tiene una entalpía H mayúscula B, porque está en estado vapor. Esta es la ley, y si esto es un vapor, todos estos datos T1, HB e IB los pueden sacar de las tablas de vapor saturado. Por otro lado, en la otra fase entró vapor vivo, ¿sí? Un vapor de agua S a una temperatura TS y HS, S de stream, por eso de steam, perdón, que quiere decir vapor en inglés. Y cuando sale, sale la misma cantidad, S entró, S sale, a una temperatura que es la misma, pero con la entalpía del líquido saturado. Acá entró como vapor saturado y acá sale como líquido saturado. ¿Cuánto es entonces el calor que se puso en juego? Sería el calor que me entrega, profe, la corriente de vapor de agua. Sí, ¿y cómo la calcularías? Si es solo que se condensa. Tengo que calcularlo como calor latente. Entonces sería S, que es la masa o el flujo, multiplicado por el delta Por de la H de entalpía. vaporización, ¿sí? Por el delta de H de condensación de ese vapor, ¿sí? Ese es el calor que se está poniendo en juego en un evaporador.
Bueno, acá entonces miren cómo es el esquema. Tenemos que esto que nosotros habíamos dibujado acá como un zigzag, ¿sí? Está representado en este evaporador como este intercambiador de calor que tienen acá. Está entrando el vapor vivo, entrega calor en este intercambiador de calor y sale condensado. Y del líquido que estaba en la cámara, que entra por donde está la entrada de la alimentación por acá, es bombeada dentro del intercambiador, acá recibe el calor de los tubos y se va a la cámara. Lo que estaba como líquido baja, lo que estaba como vapor sube hacia arriba, ¿sí? Esto sería lo mismo que acá está representado en forma esquemática. En este caso, el intercambiador de calor está externo a la cámara de evaporación y es un evaporador de tubos, ¿sí? De carcasa y tubos. Necesitamos un sistema de bombeo para que el fluido circule atravesando este haz de tubos que está en este condensador. Acá tienen otros esquemas. En este caso, el intercambiador de calor o el vapor vivo está ingresando, fíjense, es ese, que está ingresando el vapor vivo por la carcasa de estos tubos que están acá y va a salir el condensado por acá abajo. Mientras que la alimentación de la solución que quiero concentrar entra por acá, es bombeada, atraviesa los tubos, se pone en contacto con el vapor, los vapores siguen hacia arriba y el líquido queda en la cámara de evaporación. Este líquido sale por acá, como producto final en esta parte, ¿sí? En este otro ¿Profe? caso, nuevamente, sí, Disculpe, no quería interrumpir. sí, decime. Era del esquema anterior, yo quería ¿Sí? preguntar para qué era la placa deflectora. Decía algo Bien. de atrapar unas gotitas, pero no entendí bien. Sí, acá lo que está entrando, en esta parte, está entrando una mezcla de líquido y vapor, ¿sí? Acá en esta corriente, por este tubo, está subiendo una mezcla de líquido que se calentó y del vapor que entró en ebullición de la solución que estábamos concentrando. Entonces ponemos esta placa deflectora para que el líquido choque contra ella. Esta placa está más fría, por lo tanto el líquido baja y por acá sube solamente el vapor y no estamos perdiendo líquido por esta corriente que está saliendo acá arriba. El líquido tiene los dos componentes, la fase sólida o la fase en soluto y el vapor, ¿sí? Y el líquido. Mientras que la fase vapor que está saliendo por acá arriba es solo lo que correspondía al líquido que estaba conteniendo a los sólidos. En general, ese vapor es agua, o sea, las soluciones que estamos alimentando acá son soluciones acuosas, por ejemplo, agua con proteínas o agua, o por ejemplo, si ustedes consideran el jugo de naranja, van a decir, bueno, está entrando jugo de naranja por acá, la matriz líquida del jugo de naranja es agua, todos los demás son sólidos en suspensión. Cuando pasa por acá se evapora solo agua y los sólidos en suspensión más el agua que no se evaporó sale por acá abajo. Y lo que está saliendo como vapor por acá arriba es solo vapor de agua. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos componentes, sólidos totales y agua. Acá están circulando sólidos totales y agua en dos fases, fase líquida y fase gaseosa, y por acá, cuando chocan acá, baja solamente agua y sólidos totales, y sigue evaporando y sale por arriba solo vapor de agua. Esta corriente de acá tiene solo agua, no tiene sólidos totales. ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces fíjense que acá estos tubos están dentro de la cámara de evaporación. Este sería más o menos parecido al que ustedes observaron acá, sería muy similar a ese. Y en este otro caso, en vez de tubos horizontales, tenemos tubos verticales, también para el intercambio de calor entre la fase del vapor vivo y la corriente que queremos calefaccionar y evaporar acá. En esta cámara es donde se separan la fase vapor y la fase líquida. No es lo mismo, acá tenemos solo vapor de agua y acá tenemos una solución concentrada, pero como están en equilibrio,
la presión es la misma y la temperatura es la misma, ¿sí? O sea, es T1 y P1 para las dos fases que están en contacto en la zona de la cámara de evaporación. Bueno, podemos trabajar con evaporadores de circulación forzada, que quiere decir que tenemos una bomba para hacer circular a los fluidos, o podemos trabajar con evaporadores de circulación libre, que simplemente ustedes saben que las burbujas son menos densas que el líquido, entonces simplemente por el movimiento de las burbujas hacia arriba, se separarían las dos fases, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de evaporadores? Cuando estamos trabajando con evaporadores de circulación forzada, mejoran muchísimo los coeficientes de transferencia de calor, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los números adimensionales que se usaban en transferencia de calor? El Reynolds, el Brand, y no me acuerdo el otro. Nusselt, ¿sí? Reynolds, Brand y Nusselt, ¿sí? Si no se los acuerdan, búsquenlo de Foy, que seguramente los vieron ahí, porque el Reynolds cuando lo usábamos, era solamente lo veíamos para intercambio para transferencia de cantidad de movimiento. En este caso, cuando hay transferencia de calor en el proceso, vamos a utilizar el Brand y el Nusselt, ¿sí? También hay circulación positiva, o sea, quiere decir que hay una velocidad de circulación en una dirección dada por esta bomba o este sistema que hemos colocado. Y en este tipo de equipos tenemos mucho menos incrustaciones y costras que lo que tendríamos cuando tenemos evaporación por circulación natural. Las desventajas de estos procesos, obviamente, tienen mayor costo y se requiere energía para la bomba que está haciendo la circulación. También, ustedes fíjense que la bomba está ofreciendo una velocidad de circulación que hace que el tiempo de residencia dentro de los equipos tenga que ser mucho mayor, por lo cual tenemos que recircular muchas veces, y no va a pasar muy rápido por el intercambiador de calor y no va a haber el suficiente tiempo para el calentamiento. ¿Cuándo se usa la evaporación por circulación forzada? Cuando se genera un producto cristalino, cuando las soluciones son corrosivas o cuando las soluciones son viscosas, ¿sí? En esos tres casos es conveniente siempre una circulación forzada que una circulación natural. Las principales dificultades que se presentan cuando tenemos evaporadores de circulación forzada son la obstrucción de las entradas al tubo, porque se depositan los sólidos a forma de costra o a forma de incrustaciones en las paredes del equipo. La circulación menor que la prevista, porque eso ocasiona una deficiencia en la transferencia de calor. La presencia de sales que posibilitan la evaporación dentro de los tubos, o sea, nosotros preferiríamos que la evaporación se realice cuando ya salió del tubo, porque si está dentro del tubo todavía, no es buena la transferencia, no es mejor la transferencia de calor entre una fase vapor y otra fase vapor por dentro de los tubos, o una fase vapor y una fase líquida por dentro de los tubos, ¿sí? Vapor porque afuera estaba el vapor vivo, ¿no es cierto? Y por dentro de los tubos se supone que está circulando esta corriente que queremos concentrar, y si ya se evaporó, ya no tenemos líquido en la parte de adentro, sino también vapor, y entonces bajan los coeficientes de transferencia. Por supuesto, la corrosión y la erosión también afectan los equipos con evaporación por circulación forzada. Bueno, acá vemos de nuevo distintos formatos de intercambiadores, fíjense, de evaporadores. Acá tienen la cámara de evaporación, y en este caso, en la zona de intercambio de calor está planteada por tubos largos. Y esto es lo que yo les digo, si está entrando por acá abajo la corriente líquida a concentrar, y acá ya se empezó a evaporar, y no acá,
En esta parte vamos a tener contacto vapor-vapor dentro de las paredes de los tubos, y esa no va a ser tan buena como si está todo como líquido y recién acá se termina de evaporar cuando encuentra la presión adecuada. En este otro caso, fíjense, yo les puse ahí abajo unos videitos para que vean cómo funcionan. En vez de tener tubos, como eran en este caso, son tubos largos, acá lo que tienen es una zona, se hace una película descendente. El líquido entra por acá arriba y se va moviendo así por las paredes del tubo en forma descendente como una espiral, y estas paletas se van moviendo suavemente y por acá adentro está circulando el vapor vivo con el que vamos a usar como fuente caliente. En este caso, entonces la superficie de contacto entre los dos es solamente la pared externa de este intercambiador de calor evaporador. Acá tienen otros formatos, son evaporadores de tubos cortos. Cuando el fluido es muy concentrado o es muy denso o es muy viscoso, no conviene utilizar tubos largos porque si no los tubos se taponarían con el fluido que está circulando, y entonces en este caso se usan calandrias o haces de tubos cortos, ¿sí? A este aro que tiene acá toda una circunferencia y acá en el medio está vacío, es un aro de tubos, a ese ya se le llama calandria. Podrían averiguar por qué se llama calandria, ¿sí? Eso también les queda de tarea para el práctico. Calandria. Voy anotando para no olvidarme. Bueno, tienen distintos formatos. En este caso, por ejemplo, el líquido se va moviendo, sube por acá y baja por los tubos, ¿sí? Y el vapor vivo está entrando por el haz de tubos, por la parte externa del haz de tubos. En este otro caso es similar, pero fíjense que en este caso hemos agregado un agitador para que esta solución se vaya mezclando y se mantengan constantes todas las propiedades en todos los puntos de dentro del equipo de evaporación. En este otro caso, el haz de tubos donde se lleva a cabo el intercambio de calor es de tubos largos, como lo pueden observar en esa imagen. Bueno, acá también en este caso circula en forma natural. En el primero, fíjense que no hay un sistema de bombeo, simplemente se hace circular en forma natural. En este otro caso también, fíjense que está entrando por acá arriba, solamente baja por gravedad, el fluido está acá abajo, está saliendo concentrado por acá y el vapor se retira por esta parte lateral. En algunos casos, este haz de tubos que sirve para el intercambio de calor es en forma horizontal, como es en este caso. Bueno, los tubos cortos. ¿Cuándo usamos tubos cortos y cuándo usamos tubos largos en nuestros evaporadores? Las ventajas de los evaporadores de tubos cortos, verticales, es que tienen un alto coeficiente de transferencia de calor cuando hay pequeñas diferencias de temperatura, cuando hay diferencias de temperatura muy altas. Son de poca altura, o sea, el equipo no es muy robusto, es de fácil limpieza mecánica por las incrustaciones. Si ustedes después observan, creo que les dejé un videíto que grabamos con los chicos cuando fuimos a Tucumán, y el operario cuando el equipo está en limpieza, abre la compuerta, el equipo está vacío, ¿no es cierto? No hay nada, no hay vapor, no hay nada ahí, y mete una manguera con aire a presión y agua para limpiar por dentro de cada uno de los tubos, ¿sí? Entonces, si son cortitos, si los tubos son cortos, se pueden limpiar mucho más fácil que si los tubos son muy largos. Son relativamente más económicos que los evaporadores de tubos largos. ¿Qué desventaja tienen? Tienen bajos coeficientes de transferencia para bajas diferencias de temperatura o para temperaturas bajas, ¿sí? Ocupan mucha superficie del piso, o sea, no son altos, pero sí son anchos. Entonces ocupan mucho espacio en área de planta.
tienen altas interrupciones en su funcionamiento, a cada rato requieren parada para mantenimiento y volver a operar, y tienen bajos coeficientes de transferencia para fluidos viscosos. Cuando se utilizan este tipo particular de evaporadores de tubos cortos, cuando tenemos líquidos claros, o sea, que no están muy concentrados, cuando los procesos de sobresaturación de las soluciones es muy importante, por ejemplo, con la conformación de cristales, porque en este caso, si se formaran cristales dentro de tubos largos, se taponarían estos tubos de transferencia. Es muy adecuado cuando estamos trabajando con líquidos no corrosivos, porque el cuerpo es grande y costoso y generalmente construido de materiales de acero o de hierro fundido. Y también es muy útil cuando tenemos soluciones que generan incrustaciones y que requieren limpieza mecánica. Sobre este tipo de equipos, acá voy a salir un ratito así les cuento esa experiencia. Hace unos 6 años más o menos, nos visitó el ingeniero Francisco Blanchetti. Él es argentino, pero está trabajando de hace muchos años, de la época del 70 más o menos, en una empresa de turbinas en Austria. Entonces él nos contó algunas modificaciones que hicieron en los equipos que ellos venden. Venden las turbinas que son para las centrales termoeléctricas, o sea, tienen clientes muy importantes en el mundo. Y una de las cosas que habían propuesto como que está patentado por esta empresa, es un mecanismo de limpieza, puede servir para intercambiadores de calor o también puede servir en este caso para evaporadores, donde colocan después de vaciar el intercambiador, tienen un recipiente o un tanque lleno de pelotitas. Van difiriendo el diámetro de las pelotitas de acuerdo al diámetro de los tubos que tienen que limpiar, como estas que se utilizan para hacer fisioterapia en las manos o para descansar los nervios. Vieron que son como de goma eva, pero que tienen la superficie con incrustaciones que son ásperas, ¿sí? Entonces hacen circular estas pelotitas por dentro del haz de tubo a cierta presión con aire. Entonces estas pelotitas van moviéndose dentro de los tubos y van desprendiendo todas las costras y todas las incrustaciones que se hicieron en los tubos. Terminado el proceso de limpieza con estas pelotitas, estas quedan desprendidas y se usan tantas veces como del material con el cual están recubiertas, y dejan los tubos siempre limpios para que pueda seguir circulando y transfiriendo bien la energía. Ahora vamos a seguir. No sé hasta dónde llegué. Sí están viendo, ¿no? Bueno, veamos un evaporador de simple efecto. En un evaporador de simple efecto, entonces, necesitamos suministrar una determinada cantidad de vapor, de calor, para que una cierta parte de la solución que alimentamos vaporice. Ese es uno de los dos fenómenos que está ocurriendo, la transferencia de calor. Y por otro lado hay una transmisión de calor a los líquidos de la ebullición para que pase una parte a vapor y la otra a líquido y que pase de TF a T1, ¿sí? Tenemos los dos fenómenos. Lo que va a estar ocurriendo lo vamos a resolver por balances de materia y por balances de energía. Y como tenemos dos fases, deberíamos considerar los balances de materia en la cámara de ebullición y el balance de materia en la fase vapor, en la fase del vapor vivo, a eso me refiero, y el balance entálpico en la zona de la cámara de ebullición y en lo que estaba el balance entálpico en la fase vapor vivo, y la ecuación de transferencia que está ocurriendo, que es la que ustedes ya conocían de Foy y de Termo, que el calor transferido por las paredes de este haz de tubo o de este intercambiador
va a ser el coeficiente global de transferencia por el área expuesta por la temperatura que hay entre el fluido que está circulando por adentro, que es TS, y el fluido que está circulando por afuera, que es T1. ¿Por qué no usamos delta de T medio logarítmico? Porque TS a la entrada es igual a TS a la salida, si no deberíamos tener un delta de T en la fase del vapor vivo. Y todo lo que está alrededor de los tubos se encuentra T1, entonces por eso es entre TS y T1. ¿Por qué yo acá solo escribí, fíjense, tenemos los balances en la fase solo de la cámara de ebullición? Si quisiéramos ser correctos y completos, yo acá debería agregar que S es igual a S. Esto sería, perdón chicos, ahí está. Esto sería en la cámara de ebullición. Acá tenemos dos fases, por lo tanto tenemos dos componentes, por lo tanto tenemos dos balances, el balance global y el componente que estamos concentrando, mientras que acá dentro de los tubos o en la carcasa o en este serpentín, lo que entra de ese es lo que sale de ese. Yo lo voy a escribir con otro color para que ustedes también se den cuenta. En el balance entálpico, bueno, acá no me va a dejar entrar para escribirlo. Si yo lo escribiera para cada una de las fases, se los escribo acá, sería F por HF debería ser igual a B por HB. Le vamos a poner el por acá para que ustedes lo vean. Más el L por el HL. Y para que se vea bien, esto está como subíndice. Esto está como subíndice. Y esto está como subíndice. Eso sería para la cámara de combustión. Si lo vemos para la zona del vapor vivo, tenemos y acá está entrando esta corriente líquida, esta fuente de energía por la alimentación, más Q. Y acá está entrando S por HS y está saliendo S por HS más Q. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esta sería en la fase del vapor vivo, lo que está en rojo, y lo que está en negro sería lo que estaría en la fase líquida de la cámara de ebullición. Si yo uno esta con esta, este Q que está acá es este Q que está acá, lo despejo, y es esta la ecuación del balance entálpico en todo el evaporador. ¿Se entiende de dónde salió? ¿Puede repetir, profe, lo último que dijo? Control C, la voy a copiar acá si la ven. Yo lo único que hice fue de esta ecuación, voy a despejar el Q. Fíjense que acá me quedaría, hasta ahí la tienen, ¿no? Esperen, la voy a escribir de nuevo para que no la pierdan. Ustedes vayan escribiéndolo en sus apuntes. Lo único que hago va a ser despejar el Q, entonces esto va a pasar restando y esto va a ser igual. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Y entonces ahora de esta, despejo el Q y lo reemplazo acá. Y ven que esta es la misma que está. Pasado todo esto para el otro lado. ¿Está bien? Esto como menos y esto igual a 0.
Ay, es difícil acá. Ahí está. ¿Sí? Y es la misma ecuación. Entonces lo único que hice fue reemplazar el Q en cada uno de los balances entálpicos, por eso obtengo una sola ecuación de balance entálpico acá. Y la ecuación de transferencia la puedo escribir como en general se hace, mirada desde la fase solo del vapor vivo, porque es la que está asociada a los costos del evaporador. Nuestro evaporador va a tener como insumo muy importante en costos la cantidad de vapor vivo que yo tenga que introducir acá. El costo del vapor vivo es el que me va a limitar la cantidad de calor que yo pueda transferir dentro de un evaporador. ¿Sí? Con esto en vista, lo dejo ahí, podemos hacer qué es lo que pasa cuando la solución, fíjense que acá teníamos que la solución entraba a una temperatura TF, hervía dentro de la cámara a una temperatura T1, y la temperatura T1 era igual a la temperatura TW, que es la temperatura a la que hierve una solución líquida, ¿sí? Una solución que no tiene elevación del punto de ebullición, T1 es igual a TW, ¿sí? Que es la temperatura de ebullición de la solución sin importar qué concentración tiene. Cuando tenemos un evaporador de un solo efecto, pero con elevación del punto de ebullición, la temperatura a la que tenemos acá adentro, T1, es igual a la temperatura de ebullición de la solución estándar, pero con una cierta elevación en el punto de ebullición. Esta EP es una diferencia de temperatura, elevación del punto de ebullición. Esa elevación del punto de ebullición, o sea, esta TW depende de la presión, porque es como si fuera la temperatura de ebullición del agua a esa presión, y la elevación del punto de ebullición depende de la concentración de la solución. ¿De cuál solución? De la que está saliendo por acá abajo. Esta concentración XL1 que ustedes observan acá es la misma que tiene toda la solución acá adentro y es distinta que XF. XF con la que entró, por ejemplo, al 10%, al 15%, y acá la que se encuentra en la cámara, que es la misma que la que sale, está al 20%, al 40%, siempre mayor que TF, que XF. Cuando planteamos los balances, fíjense que los balances me quedan muy parecidos, ¿sí? El balance de materia me queda igual, el balance de energía me queda igual, el general, pero cuando planteo la ecuación de transmisión de calor, acá aparece T1 y ya T1 no es igual a TW. Entonces ahora tengo que escribir que el calor transferido es igual al U, el coeficiente de transferencia de calor, por el área de transferencia, por la temperatura del vapor vivo, menos la temperatura de ebullición normal del agua a esa presión, más el EP, más la elevación del punto de ebullición. ¿De dónde sacamos los EP? Van a encontrar, me voy a saltear ahí, por ejemplo, esta es una correlación gráfica específica para una cierta sustancia, en este caso es para el hidróxido de sodio, que es una de las sustancias que más se prueban en evaporación, donde ustedes tienen cuál es la temperatura de ebullición del agua y cuál es la temperatura de ebullición de la solución de acuerdo a la concentración que tiene la solución. ¿Sí? Si la solución está al 0%, o sea, es agua pura, la temperatura de ebullición del agua tiene que ser la misma que la temperatura de ebullición de la solución. Si está al 10%, está un poquito más arriba. Entonces, cuando el agua estaría hirviendo a 100 grados, la solución que nosotros tenemos al 10% está hirviendo a 108 grados, por ejemplo, ¿sí? O sea que el EP era 8 grados, ¿sí? Acá ustedes lo que tienen es la temperatura de ebullición. Si le restan la temperatura de ebullición del agua, calculan el EP. ¿Se entiende cómo se usan estas reglas de Diuring? Sí, profe. Bueno, fíjese, esta entonces es específica para hidróxido de sodio
agua, para la mezcla hidróxido de sodio diluido en agua. Acá lo que tienen es una carta que es un poco más complicada, que les permite calcular la temperatura de ebullición de la solución, dada la temperatura de ebullición del agua, de acuerdo a la concentración que tenga la solución para distintos componentes, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes, por ejemplo, están haciendo el cálculo para el cloruro de calcio. Entonces, entran con la temperatura de, entran con la temperatura de ebullición del agua, no, perdón, entran con la temperatura de la solución, van hasta acá, hacen espejo acá, cruzan con la concentración y calculan acá la elevación del punto de ebullición, ¿sí? Cuando las concentraciones son bajitas, entre 0 y 60, usan esta escala, y cuando son, perdón, sí, acá está en la misma, ¿no? Esta es para 0 y 60, para las temperaturas entre 0 y 12, y para soluciones más calientes, usan la escala que está acá abajo, ¿sí? Esta para una escala de temperatura y esta para la otra escala de temperatura. No se preocupen mucho por esta gráfica, porque en general lo que nosotros hacemos es darles o de este tipo de Turing, o les damos directamente una ecuación matemática. Si ustedes se fijan, ustedes podrían calcular acá cuál es la correlación matemática que relaciona la concentración con la temperatura de ebullición. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, para el azúcar? No sé si la escribí acá. No, no la escribí. Si quieren, esa sería otra tarea que podrían buscar. En el Jankoplis está la ecuación tipo Turing para azúcar en agua, que es la que se usa en todos los ingenios. ¿Sí? Ya tengo 5 preguntas para ustedes. Bueno, si tienen que estimar los valores de U, fíjense que acá ya están dados como unas tablas. Si no me equivoco, esto es del Jankoplis, y si no es del Jankoplis, es del manual del ingeniero químico del Perry. Tienen los valores generales de U para tipos de evaporadores de tubo vertical corto, tubo horizontal, circulación natural, para varios tipos de intercambiadores, el valor en el cual está rondando el valor de U en la escala del sistema internacional o en la escala del sistema inglés, ¿sí? Para que tengan una referencia de qué valores podemos tomar en el caso de U. Acá de donde podemos sacar la ebullición, la elevación del punto de ebullición. En este otro caso, ¿cómo calculamos las entalpías? En general nosotros vamos a usar para los líquidos la entalpía como la integral del Cp por el diferencial de T, y generalmente como hacemos entre T1 y T2 y este Cp, ¿se acuerdan que eran unos polinomios en grado de temperatura? ¿Se acuerdan eso de termo o no se acuerdan? Sí, profe. Bueno, ya han ensayado varios de esos y están las tablas con los valores ya integrados, o están los valores de los CP para que ustedes los integren. Sí, fíjense cuáles son las que están usando para no equivocarse. Si no, se puede tomar un CP medio entre las temperaturas extremas. Siempre es la temperatura, cualquiera, la que estemos evaluando, y una T de referencia. Si ustedes se fijan en la bibliografía que tienen de termo, esta temperatura de referencia es 25 grados, ¿sí? ¿Por qué se los comento? Porque tenemos que tener la misma temperatura de referencia cuando hagamos los cálculos de los CP a los valores de entalpía que saquemos de las tablas de vapor saturado, que también tenían como referencia 25 grados. En el Jankoplis, por ejemplo, o en el Mackay, hay algunos métodos simplificados que toman como T de referencia, por ejemplo, la temperatura de entrada, ¿sí? Entonces, como le toman como que la entalpía de entrada es 0 y hacen todos los cálculos para las corrientes de salida. Pero en ese caso están cometiendo un error termodinámico que no es muy grave en estos casos, que están tomando dos temperaturas de referencia diferentes, uno para las temperaturas de la fase líquida y otra para la temperatura de fase gaseosa.
pero termodinámicamente correcto deberíamos tomar siempre la misma temperatura de referencia. Bueno, estas son las tablas que ustedes han visto con el ingeniero Robin o con el ingeniero Almazán. ¿Cómo pueden saber cuál es la temperatura de referencia? Bueno, está acá en Fahrenheit, pero ¿cómo se podrían dar cuenta ustedes cuál es la temperatura de referencia? Pregunta 6 para el práctico. Seguro que acá no ven nada, pero a ver si ahí lo ven mejor. Sí, ¿Se ve más profe. grande? Bueno, fíjense que acá tienen una entalpía en 0. Esta entalpía también es una diferencia entre la temperatura y la temperatura de referencia. Acá para 32 grados Fahrenheit corresponde 0 de entalpía para el líquido. O sea que 32,0 grados Fahrenheit es la temperatura de referencia que está tomando esta tabla. ¿Sí? Si no lo encuentran así, seguramente, espérenme que ahora se me trabó, ahí está. Seguramente acá abajo debe decir a qué temperatura se tomó como referencia. ¿Sí? Ustedes tienen unas tablas que les dieron en Termo, que ya están pasadas a Excel. ¿Las tienen a mano? ¿O las pueden conseguir para la clase del martes, dentro de 2 martes? Justo estoy revisándola y estoy buscando la temperatura, pero no hay ninguna entalpía cero. Y en el final no dice bien la temperatura. Eh, Está en la tabla de vapor saturado, ¿no es cierto? Sí, es una tabla. Bueno, fíjate para 0 grados centígrados, ¿cuál es la entalpía que tiene la corriente líquida? El problema es ese, no llega a cero la tabla, parte de de Ah, 6,7 grados. ¿y cuánto tiene la entalpía? Es chica, pero no es cero, es 6,73. Capaz sí está referido a Bueno, cero, pero no dice nada. bueno, entonces si vos hicieras la gráfica de la temperatura con la entalpía, podrías encontrar la ordenada al origen y saber cuál es la temperatura de referencia que tomaron para hacer la entalpía igual a 0. Para la fase líquida, ¿no? Bueno, ya lo voy a hacer. Bueno, bueno, te invito a hacerlo y después nos lo mostrás. Bueno, nosotros se las dejamos a ustedes, a la tabla, como Excel, en la Moodle, si la quieren sacar de ahí. Había un pequeño error entre la que les dieron en Termo y la que nosotros tenemos. No me acuerdo en qué valor era, pero había como un 0 de más en alguna de las entalpías. Después revísenlas y cuando las grafican les queda una línea con una pendiente positiva en todas las partes o les queda algún salto en alguna parte y ese valor es el que hay que corregir. ¿Sí? Después si quieren en la práctica lo vemos. Entonces, la propuesta para ser termodinámicamente correctos y no políticamente correctos sería que tomemos la misma entalpía de referencia o la misma temperatura de referencia para los datos que tomemos para las curvas de vapor o para las curvas o para las entalpías líquidas. Bueno, acá tienen, por ejemplo, cómo varía la entalpía para un sistema hidróxido de sodio-agua. ¿Se acuerdan que teníamos esta tabla de Durin para la misma mezcla, hidróxido de sodio-agua, pero acá solamente estábamos relacionando temperatura de ebullición del agua con temperatura de ebullición de la solución. Y acá ya están convertidos los datos, no solamente para la temperatura, sino también acá están leyendo directamente la entalpía. ¿Sí? Mientras la temperatura se comporta como rectas, acá tienen unas curvas
pero bueno, la escala es diferente, ¿no? Esta es una escala normal y la otra era una escala logarítmica, creo. 25, no, también era normal. La entalpía se mantiene, la temperatura se mueve como rectas, mientras que la entalpía tiene una variación como una curva, ¿sí? Para que tengan en cuenta que no siempre las soluciones se comportan iguales las temperaturas con las entalpías. Bueno, un problema típico para resolver de evaporación. Puede ser que nosotros conozcamos el estado de la alimentación, qué caudal tenemos que evaporar, qué concentración tenía inicialmente y cuál era su temperatura a la entrada al evaporador. También sabemos a qué presión o a qué temperatura tenemos el vapor vivo. Y sabemos qué tipo de intercambiador, de evaporador estamos por usar, por lo cual sabemos el valor de U. Entonces, lo que nos pueden estar preguntando es, por ejemplo, cuánto va a ser el calor intercambiado, o cuál va a ser la concentración a la salida de la corriente, o cuánto vapor se va a generar y cuánto líquido se va a generar. Esas son algunas de las consultas que nos podrían hacer con respecto a este tipo de problemas de evaporación. ¿Qué datos adicionales vamos a necesitar? Vamos a necesitar la curva de equilibrio para la temperatura de ebullición de esta sustancia, que va a estar dada en función de la presión y probablemente de la composición si tiene elevación del punto de ebullición. Si no tiene elevación del punto de ebullición, nuestra curva de equilibrio en función de la presión va a ser solo en función de la presión y no de la composición. También vamos a tener que tener datos de las entalpías de las corrientes, porque tenemos que plantear los balances de energía. En este caso, las entalpías de los líquidos los vamos a calcular con los CP. Y en las entalpías del vapor las vamos a considerar entrando a la tabla de vapor saturado. Si tenemos ascenso ebulloscópico, vamos a necesitar conocer la elevación del punto de ebullición. Si las soluciones son diluidas, se van a comportar como con la ley de Raoult, o sea, la presión y la temperatura van a estar dentro de una recta. Y las correlaciones gráficas de las reglas de Turing van a ser útiles cuando tengamos elevación del punto de ebullición. Por ejemplo, dice una elevación sin punto de ebullición. Un evaporador se utiliza para concentrar un jugo de naranja desde un 12%, o sea, XF. A ver si me deja el puntero. A ver si puedo. Ahí está. XF, ¿sí se ve el puntero? XF sería 12% y XL sería 48%. Puede suponerse que la entalpía del líquido es agua pura, o sea que el CP de la solución, para calcular el H acá y para calcular el H acá, lo voy a tomar con un CP, ya sea, por ejemplo, si estamos en unidades del sistema internacional, 1 caloría por gramo por grado centígrado, o 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado, o 4,18 kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Si estamos en sistema inglés, ¿cuánto es el CP del agua en sistema inglés? ¿Alguien ¿Galones, sabe? profe? ¿Cómo? ¿Galones? No, el CP, el coeficiente de transferencia de calor del agua en sistema inglés, en BTU por libra por grado Fahrenheit. Si me da 2 minutos, me fijo en Matcar. Bueno, pero no tenés ¿No es grado un centígrado. BTU, profe? Sí, muy bien, es el único que coincide, el BTU por libra grado Fahrenheit con el caloría grado centígrado, ¿sí? Es la definición de unidad de transferencia de calor. Bueno, muy bien, qué bueno que ya lo saben a eso para el práctico. Entonces nos están preguntando calcular el área. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense que F sería 1500 kilogramos por hora, y tenemos que hacer entonces, lo primero
es el balance de materia en la cámara de evaporación, que F es igual a B más L. ¿Quieren que lo vamos haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Tenemos que F es igual a B más L. Y tenemos que control C. F por XF es igual a B, que no tiene nada de sólidos, entonces ya no aparece, por L por XL. ¿Ahí me siguen? Balance de materia global, balance de sólidos. Si lo escribimos con numeritos, esto sería 1500 igual a B más L, que son mis incógnitas, y en la otra ecuación pondríamos que 1500 por 0,12 es igual a L, que no sabemos, por 0,48. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Los resuelven con una matriz o los resuelven con Solver, como ustedes quieran. Tienen dos incógnitas y dos ecuaciones. L y B son las incógnitas. ¿Está? Todos los demás son datos. Después, por otro lado, tienen el coeficiente de transferencia de calor, que se lo van a usar el Q, lo van a calcular. Tienen las dos temperaturas, una entra a 30 grados y la otra sale a 60, ¿no? Ah, no, el vapor está a 60. Entonces, en la tabla de vapor, a 60 grados centígrados, encuentran, a ver si ahí lo agarro, sí, encuentran la H de vapor, la HS, y con la tabla de vapor a 30 grados, que sería T1, esto sería TS, y esto sería T1, encuentran HB y HL, minúscula. No, perdón, y así HS y HS, y encuentran HB. Ahora hacen la diferencia entre S por HS menos HS, tiene que ser igual al Q, ¿no es cierto? Y del otro balance que ya teníamos hecho acá arriba, lo voy a copiar de ahí. No lo hago de nuevo. Entonces de acá despejan el Q. Lo vamos a poner igual. Y ¿hasta ahí me siguen? Sí, profe. Fíjense que de esta ecuación de la última que yo escribí, cuando ya han hecho el balance global y el balance por componente sólido, ya pueden despejar directamente cuánto vale Q. Lo reemplazan acá y ya encuentran directamente cuánto vale S, que era la otra incógnita que me queda. Y por último nos están preguntando el área. Entonces el área era igual a Q por U por A por el delta de T, que me queda TS
menos T1, ya lo agrando. Tengo el teclado cambiado, por eso se me hace tanto lío, perdón. Entonces acá fíjense que cuando ya han despejado de acá, reemplazan acá y ya pueden calcular cuánto, ustedes tienen el valor de U que está dado acá en estas unidades, tienen el valor del área que es la que quieren despejar, el Q lo despejan de ahí, y la temperatura siempre son TS, que es la que está por acá adentro, que es constante, y T1, que es la que está en la cámara, que es constante. Muy fácil, ¿no? Sí, profe, dentro de todo es sencillo. Bueno, entonces ahora, cuando pasamos a una con elevación del punto de ebullición, todo es exactamente igual, pero la temperatura T1 que tienen acá no la pueden sacar de las tablas de vapor saturado porque no es agua pura, sino que es una solución que tiene elevación del punto de ebullición. Entonces, si hiciéramos lo mismo que hicimos acá, los planteos son los mismos, pero el T1 me da solamente este valor, y cuando yo quiero poner acá la entalpía del líquido, acá no va T1, sino que va T1 menos EP1, y ese EP1 lo tengo que ir a buscar, ¿sí? De la temperatura, que del valor de EP, que depende de la temperatura T1, pero también de la concentración XL. Es una función de la temperatura T1 y de XL, ¿sí? En este caso, acá son 2.500 libras. Acá fíjense que acá el F no es el dato, sino que lo que es el dato es el L, ¿no? Fíjense que quieren producir 2.500 libras del producto concentrado, o sea que acá es 2.500, entra al 10%, y sale al 35%. Y ya no es 1.500 acá, sino que F es incógnita, y esto es 2.500. El vapor vivo está entrando a una presión de, no, a ver dónde dice, vapor a 30 psi. ¿Se acuerdan que en las tablas de vapor podemos entrar con temperatura o podemos entrar con presión, no? Y de ahí saco HS y HS, y en las tablas de vapor de agua entro a la temperatura de la cámara, que está entrando a 80 grados Fahrenheit. Es una función de 80 grados Fahrenheit. La alimentación y el CP de la solución, Profe, dice PSIG, no ahí. PSIG, perdón, sí. O sea que van a entrar con la diferencia, ¿no? Más 14. Sí. Esto ya me está quedando muy amontonado. Vamos a correrlo por acá. El CP de la alimentación lo tienen que calcular a 80 grados Fahrenheit. La alimentación está entrando al 10%, el producto sale al 35%, la presión en el evaporador es 5, o sea, P1 es 5, el EP va a estar dado con P1 igual a 5 PSI, PSIA en este caso, hasta si es absoluta, y con la alimentación con XL que está dado a 35 era, ¿no?
Se fue. Sí, era el 35. ¿Está bien? Con esos dos valores calculan el EP1 y con eso es lo que usan cuando calculan el U por A por delta de T. Todo lo demás se mantiene igual. ¿Estamos? Bueno, acá no a 30 grados, sino a esta misma presión, ¿no? No, a 30 no, en la cámara estaba a 5, ¿no? ¿Hasta ahí me copiaron? Sí, profe. Bueno, entonces hacemos el mismo tipo de balances, pero en este caso no tenemos como dato cuánto entra de alimentación, sino cuánto queremos producir. Por eso el 2500 es el valor de L. Las concentraciones las tenemos, o sea que de estos dos balances puedo determinar cuánto es F y cuánto es B. Con la tabla de vapor a una presión de 30 psi encuentro la entalpía del vapor vivo a la entrada y a la salida, como entalpía de vapor y como entalpía de líquido. De la tabla de vapor saturado a la presión de un 5 psi, encuentro HB, que es la entalpía que está acá, porque esto es agua. Y con los datos de la elevación del punto de ebullición, calculo la entalpía que corresponde a la corriente que está salida por acá abajo. Esta HL se calcula en función de TW más EP1, ¿sí? Y el EP está consumiendo energía, por eso la disponibilidad de energía es menor, esto queda restando cuando calculamos el delta de T. Bueno, existen dos parámetros que se utilizan para el cálculo de los intercambiadores de los evaporadores, que es la capacidad, ¿sí? La capacidad de un evaporador se define como los kilogramos de disolvente agua evaporados por hora. Fíjense que lo que estamos diciendo, a ver, yo voy a achicar esta figurita, así la ven. Lo que estamos diciendo es que la capacidad es cuántos kilos de vapor se generan acá arriba. Esa es la capacidad de un evaporador. B es la capacidad de un evaporador. La cantidad de vapor que se genera está directamente relacionada con la cantidad de calor que se transfiera. Si se transfiere más calor, se produce más vapor. Si se transfiere menos calor, se produce menos evaporación. Entonces, la cantidad de vapor que se genera en kilogramos de disolvente por hora, esta es la capacidad de un evaporador y está directamente relacionada con la cantidad de calor que se genera. Cuando se hacen los balances, se puede calcular directamente entonces cómo se relaciona la cantidad de vapor generado con el calor producido. El otro parámetro que seguramente en el práctico y en el parcial de evaporadores vamos a pedirles que calculen es la economía, que son los kilogramos de vapor que se generan por cada kilogramo de vapor vivo. O sea que en este esquema sería B sobre S, ¿sí? B es la capacidad y la economía es B sobre S. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, también existe un tercer parámetro que es el consumo de vapor vivo, que es directamente S, que es la capacidad sobre la economía, ¿sí? Pero directamente se puede tomar como S directamente. Lo que hacemos ahí, y ya me queda re poquito tiempo, me queda media hora, es que los evaporadores no ocurren, en general no se usan en un solo efecto o en un solo equipo, sino que se usan varios evaporadores conectados en serie. A cada uno de estos equipos en la conexión en serie se le llama efectos. Entonces, hay que hacer cálculos de evaporadores de múltiple efecto, ¿sí? Por ejemplo, acá se han conectado
3 evaporadores o 3 efectos en un tren de evaporación, donde tanto la alimentación como el vapor vivo están circulando en la misma dirección, en el mismo sentido de flujo. ¿Cómo funciona esto? Acá alimento el vapor vivo. Acá alimento la concentración de la solución más diluida. Genera una primera concentración. A la concentración que se genera, la alimento como alimentación en el segundo efecto. Por lo tanto, la corriente que va a salir del segundo efecto, que va a estar a una concentración X2 es mayor que X1, y X1 es mayor que XF. Entró al 10%, sale al 20%, sale al 35%. ¿Sí? Va aumentando la concentración de la solución a medida que vamos pasando de efecto. Pero en el segundo evaporador ya no uso vapor vivo, sino que aprovecho la energía que todavía le quedaba al vapor del primer efecto para usarlo como fluido calefactor en el segundo efecto. Para que este fluido, este vapor B1, pueda ser la fuente caliente de este segundo evaporador, es necesario que T2 sea menor que T1. ¿Se dan cuenta? Si no, no va a ser fuente caliente. Entonces, el perfil de temperatura va bajando a medida que aumento los efectos, el perfil de concentración de la solución líquida va subiendo a medida que aumento los efectos. En el segundo efecto también se genera una cierta cantidad de vapor que es utilizada como fuente caliente para el tercer efecto. Y así tantas veces como haga falta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Para que esta temperatura T3 sea menor que T2, que era la que correspondía acá, necesito que la presión también vaya bajando. Entonces tengo que ir haciendo vacío a medida que voy avanzando sobre cada uno de los evaporadores. Entonces probablemente puedo hacer este presurizado y los otros ir bajándolos hasta la presión atmosférica, o si empiezo con presión atmosférica, voy bajando la presión a través de bombas de vacío. ¿Sí? El otro formato sería entrar con el vapor vivo por este lado y con la alimentación por el lado inverso. ¿Qué me favorecería este sentido? En este caso, fíjense que acá la fuerza impulsora está dada por la diferencia de temperatura. Esta sería la corriente que yo no quiero, por ejemplo, que se estropee o sea, acá tengo la máxima temperatura y acá tengo muy poquito para terminar de concentrar, entonces estoy usando la fuerza inversa para hacer la concentración. En este caso, la concentración y la temperatura van en el mismo sentido. Por último, también podríamos hacer alimentar por acá, sacar el producto por acá, que el tercero entre de nuevo para el otro lado. Se pueden hacer con alimentaciones mixtas, aunque las dos más frecuentes son con alimentación inversa o con alimentación directa, ¿sí? En la práctica nosotros vamos a hacer de alimentación directa y de alimentación inversa. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Cuando trabajamos con alimentación directa, en el sentido del flujo del vapor, mediante una bomba se introduce la alimentación diluida en el primer efecto y la solución que circula, en ese sentido, circula en sentido de las presiones decrecientes. En este caso, entonces, hay mayor producción de vapor que en el caso inverso. Y la presión se distribuye en el sentido de los flujos de los concentrados. ¿Qué inconveniente tenemos? La transmisión de calor está dificultada porque usamos el vapor vivo para evaporar la solución más diluida, con un U grande y con un delta de T grande. Entonces estamos desaprovechando esta fuerza impulsora. En ese caso estaríamos aprovechando mejor la fuerza impulsora o la energía que tiene el vapor si lo estuviéramos entrando en el sentido contrario. ¿De qué depende? Depende de la utilización de la mayor cantidad posible de vapor producido, de obtener U lo más elevados posibles, del menor gasto de bombeo que podamos elaborar, y en resumen optar por la mejor elección de acuerdo a las características y a los
aspectos tecnológicos y económicos más favorables para nuestro sistema. En este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que para un efecto y lo vamos a ir repitiendo para distintos efectos. Cuando tenemos elevación del punto de ebullición, en cada efecto se pierde una cierta cantidad que está asociada al EPE. En el primer efecto se pierde esta barrita naranja que aparece como EP1, la barra completa, desde TF hasta TW3, sería la fuerza impulsora total que tendríamos en todo el sistema. Pero nosotros perdemos la posibilidad de aprovechar el EP1 en el primer efecto, el EP2 en el segundo efecto y el EP3 en el tercer efecto. Y solo nos queda disponible como fuerza impulsora en un sistema de 3 efectos las barras celestes que ustedes ven graficadas en esta barra total. Esta transparencia, sin que la copien, es pregunta segura del parcial o del recuperatorio, del segundo parcial o del segundo recuperatorio de la materia. Así que si no la entienden, en la práctica o en la consulta la vemos de nuevo, ¿sí? El delta de T total es la suma de los tres, es la barra completa, y el delta de T efectivo, o lo que podemos aprovechar por transferencia de calor, son solo las barras celestes, perdiéndose el EP1, el EP2 y el EP3. ¿Cómo lo vemos a eso? En el primer efecto, las dos temperaturas que aparecen son la temperatura del vapor vivo y la temperatura T1 de la cámara. Pero esa temperatura de T1 de la cámara, el vapor sale a esa temperatura T1, pero llega al segundo efecto solo con TW1, o sea, con la temperatura de ebullición del agua. Esa es la que está disponible para la transferencia en el segundo efecto. Cuando vemos en el segundo efecto, lo que sale de vapor está disponible a TW2. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos recién que entrábamos en la tabla de vapor saturado y no de sobrecalentado, ¿sí? Esto que se está perdiendo acá, en cada uno, sería el sobrecalentamiento que tendría el vapor entre T2 y TW2. ¿Y qué es? El EPE. Esos son los tres valores que se pierden. Por lo tanto, de toda la transferencia posible, estas tres flechas celestes se pierden, que son las tres barritas naranjas que veíamos recién. Si tenemos que plantear los balances, por ejemplo, en este tres efectos, planteamos el balance de materia en el primer efecto para el global y para el componente pesado o para el componente sólido, para el segundo efecto, para el tercer efecto, también el global y el del componente que estamos concentrando, y los balances de energía también en cada uno de ellos, y las ecuaciones de transmisión de calor de cada uno de ellos. Fíjense que las ecuaciones son siempre las mismas, Lo que tenemos que tener mucho cuidado es los subíndices que representan cada uno de ellos, porque mírenla acá en cocorriente, quedan iguales que las de contracorriente, pero los subíndices son diferentes. Siempre son las mismas ecuaciones, dos balances de materia por cada efecto, un balance de energía por cada efecto y una ecuación de transmisión de calor por cada efecto. Este balance global que ponemos acá arriba es como si tapáramos todo y viéramos todo como una caja negra y donde solo vemos el vapor que entra, este vapor que sale acá, este vapor que sale acá sale condensado acá, este vapor que sale acá sale condensado acá, este vapor que entró acá salió condensado acá. Entonces, si ponemos una caja negra, yo lo voy a tratar de dibujar para que ustedes lo vean. Estaríamos tapando todo eso y veríamos estas tres corrientes chiquitas que salen, que son B1 condensado, B2 condensado, B3 condensado. Entraría la alimentación, saldría L, entraría S y nada más, ¿sí? Este B3
el que corresponde a B2, y acá está saliendo el tercer B3. ¿Sí? Entonces, este balance global que ustedes ven acá es el que corresponde a poner esta caja celeste en este caso. Para que vean que esta es entrada, se las dejo ahí, así la ven ahí. Ahí está. TS con HS mayúscula, S con HS minúscula. B2, B1, B1, B2, B3 y F. Son los únicos términos que aparecen en ese balance grande. Bueno, los dejo ahí nomás porque ya es sobre la hora. La parte de compresión, si quieren verla del video, porque no vamos a hacer práctica sobre eso. Y si les queda alguna duda, me dicen entonces, 124 te da Ana Lucía, ¿qué es 124? Era Pares. lo que nos había pedido de... No, saqué la pendiente y la ordenada con las tablas de vapor que nos habían dado en Ajá. Bien, ¿y cuánto te da la ordenada al origen? 125,5. ¿Y qué es eso? ¿Temperatura o qué? No, eso yo creo que tiene que ser entalpía porque yo la saqué de la tabla de vapor de agua que es presión y que después tenemos la entalpía del líquido y marqué mi como la entalpía. Después si querés mandarme ese cálculo que hiciste y yo te lo corrijo. Yo lo acabo de hacer, profe, pero no, o sea, la ordenada a mí me da cero, me da que el gráfico Claro, está es que hecho es a cero. temperatura cero. Sí, es cero. Ah, capaz lo hice mal porque yo usé la función estimación lineal. No, directamente graficales, fíjate cuál es el punto donde cruza. No te da una recta, te da como una parábola, ¿no es cierto? Sí, no es una recta. Hacerlo con una polinomial de orden 2 o 3 y fíjate cuánto te da la ordenada al origen. No, igual yo, profe, lo hice o sea, hice una regresión, digamos, en realidad hice dos regresiones, hice con una lineal y una cuadrática, y las dos daban un R de 99,99, y Sí, las dos sí da más o menos cero. No da justo con exacto cero. en cero, pero Entonces la temperatura de referencia de la tabla de vapor que ustedes tienen es 0 grados. sí, igual 0 después me di grados cuenta que era medio centígrados. obvio, Bien, porque perfecto. daba justo la entalpía a 6 grados, daba 6 kilocalorías por kilogramo, y es más o menos con CP de Sí, 1. porque es 1 el CP, o muy cercano. Bueno, no sé si queda alguna duda en general y si no, lo dejamos acá nomás. Yo me voy a corregir los exámenes de sus compañeros. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Barbarita, ¿cómo estás? Bien lindo, bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo les ha ido? Tenemos 5 minutitos más. ¿Cómo les ha ido en el parcial? ¿Era lo que esperaban de nosotros y de ustedes mismos? No sé, profe, yo pensé que me iba a ir mejor a mí, por lo menos en la parte práctica. Y bueno, igual sí pude levantar un poco de nota. Mm. Y obvio que quiero, en la consulta del lunes el profe había dicho ya que íbamos a ver cómo se hacían y bueno, quería ver más o menos en qué había metido la pata. Yo calculo que es más que nada en unidad. Bueno, ¿algún feedback sobre los parciales para nosotros?
Bueno, Álvaro, si querés después le mandás un mail al ingeniero Pistán, así le preguntás. Los ejercicios de la práctica y las preguntas de la teoría no están muy alejados de lo que ustedes han hecho en los prácticos o de lo que hemos charlado en los videos, ¿no? O sea, quisimos hacerlo lo más acercado posible a lo que ya habíamos estado cursando. Sí, en eso sí Bueno, estoy de acuerdo, profe. bueno, no estaba tirado de los pelos el examen. Profe, Sí. yo quería consultarle por el tema del seguro, si tiene alguna novedad. Ya lo volví a pedir al de Boras, ¿no es cierto, Emilia? Sí, ese. Estoy esperando que me lo manden, ya está aprobado, me tienen que mandar la póliza nada más. Ah, perfecto, Si muchas alguno de gracias. los demás tiene que pedir el seguro, no se demoren en solicitarlo, porque fíjense, Emilia lo pidió hace 3 semanas y la facultad se está demorando todo este tiempo. ¿Alguno de ustedes, profe, nos acompaña a lo del Borax? Si necesitan, no hay problema, yo puedo ir. Profe, nosotros tenemos, o sea, todavía no nos confirmaron en Pollo Sofía, así que no sabemos todavía. Bueno, si necesitan póliza, como los chicos que van a Borax, le hemos pedido la fecha, la lista de alumnos con sus números de documento y el horario estimativo, porque la póliza sale por ese día nada más. Pero ya les digo, está demorando 2 o 3 semanas, así que no se dejen estar si necesitan póliza. Y los que estaban por ir a Pollos y a Sofía, si no lo aceptan para visita presencial, planteamos una visita virtual. Sí, sí, apenas sepamos, profe, igual ya pregunto ahora en Bueno, el grupo, así que apenas sepamos le mandamos un mail. bueno, y apenas a mí me llegue la póliza, se las mando por correo. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, si la Bueno, empresa muy no nos bien. pide, Buenas tardes, chicos. ¿Cómo? si la empresa no nos pide la póliza,